No dejéis que ocurra. Una frase muy potente. No dejéis que ocurra. Suena a advertencia. Eso es exactamente lo que quiso hacer Eric Arthur Blair, más conocido por todos como George Orwell. George Orwell ha pasado a la historia, por cierto, nacido en la India, aunque británico, de nacionalidad, por haber sido un gran escritor que nos legó dos grandes títulos, fundamentalmente. Uno de ellos, publicado en el año 1945, lleva por título Rebelión en la Granja. El segundo, publicado en 1949, un año antes de su fallecimiento, es la gran obra distópica conocida como 1984. La pregunta es, amigos, ¿se está cumpliendo la distopía profetizada por George Orwell? ¿Estamos viviendo esto? ¿En qué medida estamos participando de ello? ¿Hasta qué punto somos cómplices o cooperadores necesarios? ¿En qué medida nos estamos oponiendo a eso? ¿O sencillamente es imposible zafarse del gran hermano? Preguntas muy interesantes que quiero formularos para que reflexionéis, porque este vídeo pretendo que sea un vídeo de invitación para la reflexión para todos, empezando por mí. Decía George Orwell, cuando le preguntaron, bueno, ¿y este escenario tan catastrofista, tan tenebroso, que usted profetiza en su escrito, usted escribe en este texto, ¿realmente se cumplirá? La respuesta de George Orwell fue: no creo que se llegue a cumplir, pero sí creo que se llegará a vivir algo que lo recuerde mucho. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda, un día más. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por haber elegido este canal, gracias por asomaros a esta ventana que pretende ser un espacio de libre expresión y de invitación a la reflexión. Bueno, amigos, llegado a este punto, yo quiero poner encima de la mesa una cuestión. Es evidente que existen muchas analogías entre lo que estamos viviendo y la novela distópica de George Orwell, que es 1984. En dicha obra se habló de un control absoluto de todo y de todos. Es decir, de un auténtico totalitarismo. ¿A vosotros os suena algo, os resuena que lo que estamos viviendo en este momento pudiera parecerse, salvando las distancias, al escenario descrito por George Orwell en su obra? ¿No os parece a vosotros que existe una cierta analogía entre las pantallas en las que el gran hermano pues se adentraba hasta en los más recónditos espacios de la intimidad de los seres humanos descritos en dicha obra? ¿No os parece que pueda existir alguna semejanza o analogía con los smartphones actuales? Pensadlo bien. Entonces, en la obra y ahora se está atentando, ¿y de qué manera?, contra la intimidad y contra la privacidad. En todos los terrenos, hasta en los más inimaginables. Orwell habló de una policía del pensamiento. ¿Acaso los escenarios en los que estamos viviendo actualmente no se asemejan, por no decir que son exactamente lo mismo, que aquella policía del pensamiento, aunque ahora se la quiera llamar de otra manera? ¿Es que acaso no hay censura? ¿Es que acaso los disidentes no estamos perseguidos? ¿No se nos deja decir libremente lo que queremos y si
sobrepasamos ciertas líneas rojas que son las que ellos fijan, ¿se procede a actuar contra nosotros? ¿No es eso acaso una policía del pensamiento? Se pretendía en dicha obra conseguir que la sociedad viviera en la más absoluta de las ignorancias, es decir, que no hubiera espacio para la reflexión. ¿Acaso nos parece que existe una gran analogía con el mundo en el que estamos viviendo? Donde apenas se reflexiona y donde todo es la inmediatez, la falta del esfuerzo, la consecución de todo a costa de lo que sea y como sea. ¿No os parece a vosotros que existe una clara analogía? La neolengua. También se habló de la neolengua en dicha obra. ¿No os parece a vosotros que estamos viviendo un momento en el que el lenguaje está siendo objeto de un ataque visceral y absoluto, hasta tal punto que parece que lo que se pretende es confundir los términos de todo, haciendo que lo bueno sea lo malo y lo malo sea lo bueno? Por poner solo un ejemplo. ¿No os parece que los llamados emoticonos a los que estamos tan acostumbrados en las redes sociales, en nuestros móviles, en nuestros smartphones, pudieran tener una gran analogía o una cierta analogía con esta neolengua? Someternos a una sociedad llena de ruido, descrita por Orwell en 1984. Me parece que se parece mucho al escenario en el que estamos viviendo hoy. Vuelvo a repetir, el ruido invita a la no reflexión. Acabar con la memoria. Parece que es otro de los grandes objetivos. Que la verdad, por cierto, con un Ministerio de la Verdad, algo muy parecido a lo que tenemos hoy, se encargue de decidir qué es lo cierto y qué no lo es, qué es la verdad y qué no lo es, cuál es la verdad histórica y cuál no lo es, siempre dependiendo del control absoluto y del poder absoluto del totalitarismo de turno, a veces encarnado en fieros individuos y otras, de alguna manera, bueno, pues digamos que disimulado de otras formas, pero incluso todavía peores. En la obra se habló de acabar con las emociones. Por cierto, el que no la haya visto, le invito a que vea una magnífica película que trata de esto, que se llama Equilibrio. Acabar con las emociones. Acabar con el ser humano tal y como es, porque un ser humano sin sentimientos y sin emociones, ¿qué es? Se hablaba en la obra de George Orwell de una de las prohibiciones más terribles, la prohibición de enamorarse. ¿No os parece a vosotros que estamos viviendo un momento histórico en el cual alguien parece muy interesado en enfrentar a los hombres contra las mujeres y a las mujeres contra los hombres, haciendo cada vez más difícil la aproximación entre unos y otros, y en consecuencia también dificultando en la medida de lo posible, que es mucho, el que nos podamos enamorar? Allí se habla solo de reproducción, de sexo sin más. Ah, eso sí, prohibido también el placer. Bueno, prohibido enamorarnos, amigos. Lo estamos viviendo. Y Orwell lo describió y lo profetizó muy hábilmente. Por no hacerlo mucho más largo, diré que el totalitarismo, cualquiera que sea el ropaje con el que quiera abrigarse, tiene por finalidad última la destrucción del alma, o mejor dicho, borrarla. Otra cosa es que lo consigan o lo dejen de conseguir, para aquellos que pensemos que existe algo parecido a eso, otros lo llaman espíritu y otros a lo mejor no le llaman de ninguna manera porque entienden que
bueno, pues que con las emociones y los sentimientos es suficiente, ¿no? Orwell pretendía, con su obra, yo creo, al menos después de haberla leído, pretendía hacer un llamamiento a la acción. Porque en el fondo, y pese a la descripción tremenda que hace en su libro 1984, yo creo que Orwell, en lo más hondo de sí, tenía y guardaba un espacio para la esperanza. Yo concluyo con una pregunta, o mejor dicho, una aseveración que le hace Julia a Winston, que son los dos personajes principales de 1984. Bueno, dos de los principales, no los más importantes, ni los únicos. Le dice Julia a Winston: podrán forzarte a cualquier cosa que hagas o que digas. Pero el que consigan eso no significa que consigan que te lo creas. Que creas que lo que haces o lo que te han hecho hacer o decir, lo creas en tu fuero interno. Y termina diciendo: dentro de ti nunca podrán llegar. Mi pregunta es: ¿podemos afirmar hoy por hoy que esto sea así? Quiero creer que sí, pero hay motivos para sospechar al menos que a lo mejor no pueda ser así. Yo siempre creeré que habrá algo en lo más hondo de nuestros corazones, de nuestras almas, a la que jamás podrán llegar. Lo creo firmemente. Por muchas tecnologías avanzadas que tengan y por muchos inventos que se les ocurra poner en marcha. Estoy convencido. Y sería muy triste llegar a la conclusión contraria. Pero creo que, al menos en lo que concierne a mí, siempre creeré que nunca podrán llegar a lo más hondo de nuestros corazones. Gracias por haberme escuchado. Creo que es un tema muy interesante. Creo que es un vídeo para reflexionar. Creo que hay muchas analogías. Creo que es un momento para plantearse muchas cosas. Estamos viviendo un momento histórico y yo diría casi que distópico, pero es lo que nos ha tocado vivir y no podemos escabullirnos. Gracias por estar ahí. De verdad, salud y libertad para todos, amigos.